Bienvenidos nuevamente a este su canal. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales y darle clic a la campanita para que te avise cuando subo nuevos videos. En esta ocasión hablaremos de la parte introductoria a lo que es el derecho. Diversas acepciones de la palabra derecho. Etimología. Los romanos utilizaban dos palabras, directo en el lenguaje popular o ius en el habla culta. De directo han derivado los términos utilizados en las lenguas romances: derecho en castellano, droit en francés, diritto en italiano, direito en portugués y drept en rumano. Directum significa lo que está conforme a la regla, a la ley, lo que no se desvía a un lado ni a otro, lo que es recto. De ius solamente ha quedado una pequeña representación como elemento componente de algunos términos: justicia, juez, jurisdicción, etc. Ius representa igualmente lo que está centrado, lo que es justo y recto. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho, en sentido objetivo, es el conjunto de normas, preceptos impero-atributivos, reglas que además de imponer deberes conceden facultades. Frente a lo obligado por una norma jurídica, encontramos siempre a una persona facultada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Esta autorización concedida al pretensor es el derecho en sentido subjetivo. Ejemplo, el derecho subjetivo sería el derecho a la estabilidad laboral. El derecho objetivo sería el Código del Trabajo. Otro ejemplo sería el derecho subjetivo, el derecho a ejercer la patria potestad, y el derecho objetivo, el Código de Familia. El derecho subjetivo es una función del objetivo. El derecho objetivo es la norma que permite o prohíbe. Y el derecho subjetivo es el permiso derivado de la norma. Por ejemplo, el derecho a votar, derecho a la propiedad, un derecho a examen. El derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, siendo el derecho subjetivo la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Ello supone la existencia de la norma que hace lícita la conducta ordenada o prohibida. Derecho vigente, derecho positivo y derecho natural. El derecho vigente y el derecho positivo. El derecho vigente es el conjunto de normas impero-atributivas que en una cierta época y un país determinado la autoridad política declara obligatoria. El derecho vigente está integrado por el derecho consuetudinario, la costumbre que el poder público reconoce, y por los preceptos o las normas que formula. La vigencia del derecho legislado está condicionada por la reunión de ciertos requisitos que la ley enumera. De acuerdo a la Constitución de mi país, los preceptos jurídicos son los aprobados por el Congreso Nacional o Poder Legislativo, los sancionados por el Poder Ejecutivo y los publicados en el Diario Oficial, según la fecha del acto de la publicación o otra norma que lo indique. Forman el derecho consuetudinario los que el poder público reconoce. La costumbre es una práctica social más o menos constante. La costumbre solo se convierte en derecho vigente cuando es reconocida por el Estado por medio de una aceptación. Puede ser expresa, que aparece en los textos legales, o tácita cuando los tribunales la aplican. El derecho vigente y el derecho positivo no son sinónimos. La vigencia es un atributo formal. La positividad es un hecho que consiste en la observación de cualquier norma vigente o no vigente. La costumbre, no sancionada formalmente por el Estado, es derecho positivo, pero carece de validez formal. Los preceptos aprobados por el legislador tienen una vigencia, aunque no sean cumplidos. El derecho positivo y el derecho natural. García Maínez afirma que el derecho natural es un orden intrínsecamente justo, que existe al lado o por encima del positivo. El derecho natural vale por sí mismo en cuanto intrínsecamente justo. Puede no estar reconocido por la autoridad y carecer de eficacia. Está formado por normas o principios jurídicos ideales que el legislador no necesariamente ha sancionado, o sea, aprobado. Tampoco tiene en este sentido positividad. El derecho natural no es un verdadero derecho en el sentido estricto de la palabra, sino que es más bien fuente de inspiración del legislador al crear el derecho. Los principios de derecho natural serán derechos desde el momento que sean reconocidos por el poder público.
Una de sus características es que es anterior a toda ley escrita, tiene carácter general, es inmutable y constituye el ideal de lo justo. Una de sus definiciones podría ser que es el conjunto de máximas fundamentales en la equidad, la justicia y el sentido común, que se imponen al legislador mismo y nacen de las existencias de la naturaleza biológica, racional y social del hombre. Algunos ejemplos de derecho natural podrían ser la vida y la libertad, el derecho legislado, el derecho escrito y el derecho consuetudinario. El derecho legislado es creado por el órgano legislativo. Así que podemos ver que el derecho legislado puede ser derecho objetivo, derecho vigente y derecho escrito. El derecho escrito es el derecho cuyas disposiciones han sido redactadas en un documento escrito, constitución, leyes, decretos, debidamente publicados por la autoridad competente. El derecho consuetudinario es aquel que tiene su origen en la costumbre. La mayoría de los países de Occidente tienen un derecho escrito. Algunos, como Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, tienen derechos consuetudinarios y solo marginalmente derecho escrito. El derecho inglés y el estadounidense se forman principalmente a través de decisiones judiciales, aunque su órgano legislativo emite leyes que tienen un proceso similar a las leyes en los sistemas de derecho escrito. Lo distintivo es su naturaleza fundamentalmente jurisprudencial. Derecho adjetivo y derecho sustantivo. La expresión derecho adjetivo se refiere a las normas de derecho procesal. El derecho procesal es el conjunto de normas que rigen la jurisdicción, aplicación de la ley a los casos concretos y a los elementos necesarios para su ejercicio. El derecho adjetivo es el derecho instrumental. Se entiende por derecho sustantivo o material toda norma que no tiene carácter procesal. Entonces podemos decir que el derecho adjetivo, un ejemplo, sería el Código Procesal Penal, y un ejemplo de derecho sustantivo sería el Código Penal. Las fuentes del derecho. Noción de las fuentes del derecho. Una fuente formal que nace de los procesos de creación de la norma jurídica. La fuente real que nace de los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. La fuente histórica, que son los documentos, inscripciones, papiros y libros que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Fuentes formales del derecho. La legislación, la costumbre y la jurisprudencia. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observación general a las que se da el nombre específico de leyes. El proceso legislativo, por lo menos en mi país, se basa en estas etapas: la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. Según Geni, la costumbre es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que componen dicho grupo. Una de sus características es que está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo. Tales reglas se transforman en derecho positivo cuando los individuos que la practican les reconocen obligatoriedad, cual si se trataran de una ley. Los elementos de la costumbre serían elemento subjetivo y elemento objetivo. El subjetivo sería la idea que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y deber por tanto aplicarse. El objetivo es la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. La costumbre no puede convertirse en obligatoria sin el reconocimiento del Estado. Y este reconocimiento puede ser expreso por medio de la ley o tácito, aplicación de una costumbre a la solución en los casos concretos. La jurisprudencia. El concepto de jurisprudencia tiene varias acepciones. Designa la actividad que realizan los juristas cuando describen el derecho, actividad que se denomina ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo. También se entiende como la serie de sentencias que forman uso o costumbre sobre un mismo punto de derecho o conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. En este sentido es el que estudiaremos. Los tribunales en un sistema jurídico son órganos que, al resolver las controversias entre particulares, aplican las normas jurídicas en dicho sistema. El criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas por los jueces constituye la jurisprudencia.
Cuando dicha interpretación se hace de manera uniforme, crea la fuerza del precedente, el cual en algunos sistemas suele ser obligatoria. Sistemas jurídicos de derecho consuetudinario o common law. Jurisprudencia. Fuente principal de la creación normativa. Los jueces deciden los casos creando reglas y principios jurídicos en virtud del precedente. Vinculan a los jueces posteriores. A los jueces y a los tribunales se les asigna un papel muy importante en este ámbito. Mediante la decisión de los casos, el juez crea derecho. El derecho codificado. El juez solo es intérprete de la ley. Según Ascarelli, aunque el valor de los precedentes sea distinto en ambos sistemas, no por ello en el sistema de tradición romanista su importancia es secundaria. La jurisprudencia se considera una fuente formal del derecho, por ser un proceso de creación del mismo, por medio de las decisiones de los tribunales que interpretan y explican sus normas. Y por último explicaremos la doctrina. Se le da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. La doctrina de los juristas, o sea, la opinión de los entendidos en el derecho, ha tenido mucha importancia en el desarrollo del derecho. Sin embargo, hoy se discute si constituyen o no una fuente del derecho. Existen dos doctrinas al respecto. Henny sostiene que la doctrina de los juristas es una fuente del derecho. Esta doctrina proviene del derecho romano. La influencia de los juristas fue tan grande en Roma que, conforme a la ley de cita, se dio valor solo a la opinión de los jurisconsultos Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino. Sus opiniones eran obligatorias para el juez y si estaban en desacuerdo se imponía la opinión de la mayoría, y en caso de empate, la de Papiniano. Esta ley fue derogada después de Justiniano. La escuela histórica del derecho sostiene que también que la doctrina de los juristas es fuente del derecho. La segunda es de carácter ecléctico y sostiene que la doctrina de los juristas no tiene fuerza obligatoria cuando no está expuesta en ningún precepto legal, pero que tiene fuerza obligatoria cuando la ley faculta a los jueces para referirse a las opiniones de los tratadistas, como ocurre cuando el legislador permite a los jueces recurrir a los principios generales de derecho a falta de ley. Lo que no se discute es la importancia que tienen dichas opiniones en la evolución y transformación del derecho mismo. Su influencia se manifiesta en la enseñanza del derecho, pues ellos lo comentan y crean doctrinas nuevas, participan en la redacción de las leyes, dan fundamentos de sus estudios que influyen en el desarrollo del derecho. La doctrina es una actividad de los particulares. Sus conclusiones no tienen fuerza obligatoria. Sin embargo, es muy importante en el conocimiento y la interpretación del derecho. Constituye un punto de referencia para los legisladores y para los jueces y contribuye a la preparación de las nuevas leyes. Los juristas, mediante amplificaciones, limitaciones, distinciones y explicaciones, amoldan el derecho a la vida social. Sin su intervención, las leyes envejecerían más rápidamente. Hasta aquí con este video. Recuerda que si te gustó, déjame tu like y en los comentarios dime qué te ha parecido este tema.